Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde la verdad siempre sale a la luz. Espero que estén listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en el mundo del espectáculo turco y que sin duda, los va a dejar con la boca abierta. Hoy nos sumergiremos en la historia de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y carisma. Pero como en toda historia, hay momentos de gloria y también momentos de, digamos, no tanta gloria. Vamos a desentrañar un misterio que se esconde detrás de ese título que les dejé al inicio del vídeo: Kerem rechazado, ni Hande pudo salvarlo. La verdad impacta. Sí, escucharon bien. Parece que nuestro querido Kerem ha enfrentado un revés profesional y, aunque contó con el apoyo de una figura muy importante, no logró el resultado esperado. Pero antes de que entremos en detalles, y para que no se pierdan ninguno de nuestros chismes, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de información exclusiva y jugosa sobre sus celebridades favoritas. Así no se pierden nada, absolutamente nada. Y ahora sí, prepárense un cafecito o un tecito, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir la verdad detrás de este impactante titular. Todos conocemos a Kerem Bürsin, el galán que nos robó el aliento en Love is in the Air, donde compartió pantalla, y algo más, con la bellísima Hande Erçel. Su química en pantalla era innegable y la relación que surgió entre ellos traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Pero como suele suceder, las cosas no siempre duran para siempre. Y aunque su relación terminó, el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento y en sus fans sigue siendo palpable. La legión de seguidores que la pareja cosechó bajo el nombre de Anker aún suspira por un reencuentro, aunque ambos actores han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales. La sombra de su romance sigue siendo alargada, y cada movimiento que realizan individualmente es analizado con lupa en busca de cualquier indicio que sugiera una posible reconciliación. El poder mediático de esta pareja era, y sigue siendo, colosal. Ahora bien, dejando a un lado los dramas amorosos, vamos a centrarnos en el aspecto profesional. Después del arrollador éxito de Love is in the Air, se esperaba que Kerem Bürsin continuara cosechando triunfos y que su carrera se catapultara a niveles aún más altos. Y de hecho proyectos no le faltaron. Pero hay uno en particular que generó muchísima expectativa y que, lamentablemente, no terminó de cuajar como se esperaba. La presión era inmensa. Kerem tenía que demostrar que era mucho más que un simple galán de comedia romántica, y que podía asumir roles más complejos y desafiantes. La industria y los fans esperaban ver si el éxito de Love is in the Air era un golpe de suerte o una verdadera prueba del talento de Bürsin. Estoy hablando de la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek, traducida como Esta ciudad te seguirá. En esta producción, Kerem interpretaba a Ali Smith, un joven que, tras una trágica experiencia en su infancia, busca respuestas y venganza. La serie tenía todos los ingredientes para ser un éxito: una trama intensa, un elenco talentoso y una producción de alta calidad. Sin embargo, a pesar de todos estos elementos a su favor, la serie no logró alcanzar los niveles de audiencia esperados y, finalmente, fue cancelada después de solo 20 episodios. La cadena televisiva ATV había apostado fuerte por esta producción, invirtiendo una gran cantidad de recursos y apostando por el tirón mediático de Kerem Bürsin. El fracaso de la serie fue un duro golpe para la cadena y para el propio actor. La crítica tampoco fue especialmente benévola, señalando que la serie pecaba de pretenciosa y que no terminaba de encontrar su propio tono. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante y donde entra en juego el nombre de Hande Erçel. Según varias fuentes y rumores que circularon en la prensa turca, Hande, consciente del talento y del potencial de Kerem, intentó interceder para que la serie tuviera una segunda oportunidad. Se dice que habló con productores y directivos de la cadena televisiva para tratar de convencerlos de que le dieran una nueva oportunidad a Bu Şehir Arkandan Gelecek. Incluso se rumoreó que ofreció su apoyo promocional a la serie, utilizando su gran influencia en las redes sociales para generar más interés y atraer a un público más amplio. Hande en ese momento era una de las actrices más solicitadas y con mayor poder de influencia en Turquía. Su nombre era sinónimo de éxito, y su sola presencia en un proyecto era garantía de atención mediática. Su gesto de apoyo hacia Kerem, a pesar de las dificultades, fue interpretado como una muestra de su profunda lealtad y cariño. Imagínense la escena.
Ande, la superestrella del momento, moviendo cielo y tierra para ayudar a su entonces pareja a superar un revés profesional. Sin duda, un gesto noble y que demuestra el gran cariño y apoyo que existía entre ellos. Pero lamentablemente y a pesar de todos sus esfuerzos, Ande no logró convencer a los directivos de la cadena y la serie fue cancelada. Los ejecutivos de ATV se mostraron inflexibles, argumentando que la serie no cumplía con las expectativas de audiencia y que no veían posibilidades de que remontara en el futuro. Las decisiones en la industria televisiva son frías y calculadoras, y a menudo prevalecen los números sobre los sentimientos. Entonces, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué una serie con un actor tan popular como Kerem Bürsin y con el respaldo de Hande Erçel no logró triunfar? Pues bien, aquí entramos en el terreno de las especulaciones y las posibles razones. Una de las teorías más comunes es que la trama de la serie, aunque interesante, era demasiado oscura y compleja para el gusto del público general. A diferencia de Love is in the Air, que era una comedia romántica ligera y entretenida, Bu Seir Arkandan Gelecek abordaba temas como la venganza, la traición y el trauma, lo que la convertía en una serie más exigente y menos accesible para un público masivo. El público turco en general prefiere las historias más ligeras y optimistas que les permitan evadirse de los problemas cotidianos. Las tramas demasiado oscuras y complejas pueden generar rechazo, especialmente entre los espectadores más jóvenes. Otra posible razón es que la competencia en la televisión turca es feroz. Cada semana se estrenan nuevas series y programas, y la audiencia tiene una gran variedad de opciones para elegir. Para que una serie logre destacar y mantenerse en el aire, necesita tener un factor diferenciador, algo que la haga única y atractiva para el público. Y al parecer, Bu Seir Arkandan Gelecek no logró encontrar ese factor diferenciador. La oferta de contenido en la televisión turca es abrumadora, con decenas de series compitiendo por la atención del público. Para destacar, una serie necesita ofrecer algo realmente original y atractivo, ya sea una trama innovadora, personajes carismáticos o una producción de alta calidad. Además, algunos críticos señalaron que la serie tenía algunos problemas de ritmo y de desarrollo de personajes. Si bien la actuación de Kerem Bürsin fue elogiada, algunos consideraron que la historia era demasiado lenta y que los personajes no estaban lo suficientemente bien definidos como para generar una conexión emocional con el público. La falta de desarrollo de los personajes secundarios también fue un punto débil de la serie, impidiendo que el público se involucrara emocionalmente con la historia. El ritmo lento y la falta de giros argumentales sorprendentes también contribuyeron al desinterés del público. Y por supuesto, no podemos descartar el factor suerte. A veces una serie simplemente no conecta con el público por más que tenga un buen elenco, una buena historia y una buena producción. Simplemente no logra generar el boca a boca necesario para atraer a una audiencia masiva. El éxito en la televisión es a menudo impredecible y factores como la moda del momento, el estado de ánimo del público y la competencia pueden influir en el resultado final. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Bu Seir Arkandan Gelecek no fue el éxito que se esperaba y, a pesar de los esfuerzos de Hande Erçel, la serie fue cancelada. Esto sin duda fue un revés para la carrera de Kerem Bürsin, pero también una lección valiosa sobre la naturaleza impredecible del mundo del espectáculo. El fracaso de la serie obligó a Kerem a replantearse su carrera y a buscar proyectos más adecuados a su perfil. También le sirvió para aprender a lidiar con la presión y las expectativas del público. Pero no se me desanimen, queridos amantes del chisme. Que un fracaso no define a nadie. Kerem Bürsin es un actor talentoso y carismático, y estoy segura de que seguirá cosechando triunfos en el futuro. De hecho, después de Bu Seir Arkandan Gelecek, Kerem ha participado en otros proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Y Hande Erçel, por su parte, sigue brillando con luz propia, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos actores han demostrado una gran resiliencia y capacidad de adaptación, superando los obstáculos y consolidando sus carreras en la industria del entretenimiento. La historia de Kerem rechazado, ni Hande pudo salvarlo, nos enseña que incluso las estrellas más brillantes enfrentan desafíos y obstáculos en su camino. Pero lo importante es no rendirse, aprender de los errores y seguir adelante con pasión y determinación. El fracaso es una parte inevitable del camino hacia el éxito, y lo importante es aprender de la experiencia y seguir luchando por alcanzar los objetivos. En resumen, hoy exploramos un episodio poco conocido en la carrera de Kerem Bürsin, el fracaso de la serie, Bu Seir Arkandan Gelecek,
y como ni siquiera el apoyo de Andercel pudo salvarla. Analizamos las posibles razones detrás de este revés y reflexionamos sobre la naturaleza impredecible del mundo del espectáculo. También destacamos la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptación para superar los obstáculos y seguir adelante. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y por su cariño. Recuerden que este canal es para ustedes y que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta historia, qué opinan sobre la serie, Buseir Arkandangelecek, y si creen que Andercel hizo bien en intentar ayudar a Kerem. Me encanta leer sus opiniones. ¿Creen que la presión mediática afectó la relación entre Kerem y Ande? ¿Piensan que el fracaso de la serie influyó en su posterior separación? Compartan sus teorías conspirativas más jugosas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todos los chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy en Instagram, Twitter y Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amantes del salseo. Que tengan un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. No se pierdan nuestro próximo vídeo, que estará lleno de más chismes, intrigas y sorpresas. Adiós, mis chismosos favoritos.